Nunca imaginé que el mismo hogar donde enseñé a caminar a mi hijo, donde lloré por su primer amor y donde cociné mis mejores guisos de domingo, se convertiría en un lugar donde me sentiría una extraña. Durante 40 años, esa casa fue mi refugio, el rincón donde cada pared guardaba risas, llantos y recuerdos que solo el tiempo sabe conservar. Pero las cosas cambian cuando los hijos crecen, y las esposas llegan con ideas distintas. Mi nombre es Estela, y esta es la historia de cómo mi nuera, Vanessa, me hizo sentir invisible bajo el mismo techo que levanté con mis propias manos. Y aunque en ese momento ella creyó tener el control, el destino con su manera paciente y silenciosa se encargaría de recordarle que las raíces de una familia no se arrancan tan fácilmente. Desde el primer día, supe que Vanessa no me quería cerca. No hacía falta que lo dijera, su mirada lo gritaba cada vez que entraba a la cocina o cuando se cruzaba conmigo en el pasillo. Yo, acostumbrada a la calma y al respeto, trataba de mantener la paz. Las familias se construyen con paciencia, Estela, me repetía en silencio, aferrada a la fe que siempre me sostuvo. Todo comenzó una mañana de verano, cuando regresé del mercado con mi canasta llena de frutas frescas. Vanessa estaba en la sala, con su teléfono en la mano y su voz afilada. ¿Por qué compró tantas manzanas, señora Estela?, me dijo sin mirarme. Aquí nadie come tanto. Su señora Estela sonaba como un veneno envuelto en cortesía. Son para el pastel de Daniel, tu esposo, respondí, sonriendo con suavidad. Es su favorito desde niño. Ella soltó una risa seca. Ay, no sabía que todavía comía como un niño. Sentí el golpe, aunque intenté disimularlo. Daniel, mi hijo, entró en ese momento. Me miró, me sonrió, pero no dijo nada. Esa indiferencia me dolió más que las palabras de su esposa. Poco a poco, comencé a notar pequeños gestos, la forma en que ella movía mis cosas, cómo cerraba las puertas con fuerza después de que yo pasaba, cómo fingía no oírme cuando la saludaba por la mañana. A veces me dejaba sin comida, diciendo que no había pensado que yo también cenaría. Y yo, con mi orgullo en los huesos, solo me servía un poco de té y decía que no tenía hambre. Pero lo peor fue el día que me llamó sirvienta, era un sábado. Había estado limpiando la cocina desde temprano porque me gusta que todo luzca ordenado cuando la familia se reúne. Vanessa llegó de compras con bolsas de ropa nueva y me vio pasar el trapo por la mesa. Debería descansar, señora Estela, dijo, cruzando los brazos. A veces olvido que todavía vivimos con el servicio. La palabra me atravesó. No respondí. Solo la miré y sentí que mis manos temblaban. No de ira, sino de tristeza. Esa noche, me encerré en mi habitación. Sobre mi cama, el viejo álbum de fotos esperaba como un consuelo. Pasé mis dedos sobre las imágenes de Daniel de pequeño, corriendo en el patio, riendo entre las flores que su padre plantó. Ese terreno, ese pedazo de tierra, era nuestra vida. Y aunque nadie lo recordaba, seguía mi nombre, yo nunca lo había mencionado, porque no me gustaba presumir lo que era mío. Pero ese silencio, más tarde, sería la llave de todo. Los días siguientes fueron una prueba constante. Vanessa comenzó a invitar a su familia con frecuencia. Y aunque siempre me decían Doña Estela, sus risas bajaban de volumen cuando yo entraba al salón. Una tarde escuché a su madre decir, pobre Daniel, debió salir de esta casa cuando se casó. No es bueno tener a la suegra tan cerca. Vanessa no la contradijo, solo asintió. Esa noche lloré en silencio para que nadie escuchara. A veces el dolor más grande es ese que no tiene testigos. Un domingo, Daniel y Vanessa organizaron un almuerzo familiar. Preparé mi guiso de siempre, ese que Daniel amaba desde niño, con un toque de laurel y pimentón. Pero cuando serví la mesa, Vanessa dijo, no se preocupe, señora Estela. Ya ordenamos comida por aplicación. Su guiso se ve muy tradicional. Me quedé helada. Daniel solo bajó la mirada. No dije nada, pero dentro de mí algo cambió, una semilla de decisión comenzó a germinar. Era hora de recordar quién era yo, lo que había construido y lo que aún podía hacer. Aquella noche, mientras la casa dormía, bajé al pequeño escritorio del pasillo y saqué del cajón una carpeta azul. Dentro estaban los documentos del terreno, las escrituras que guardaba desde hacía décadas ahí con letras claras y firmes. Seguía mi nombre, Estela Ramírez de Calderón, no el de mi hijo, ni el de su esposa, el mío. Cerré los ojos y respiré profundo. No buscaba venganza, pero sí respeto. Y si la vida me había enseñado algo, era que el respeto no se mendiga, se defiende con dignidad. Al día siguiente, cuando Vanessa volvió a pedirme que limpiara el patio ya que no tenía nada mejor que hacer, le sonreí y le dije con calma, claro, hija, pero antes, quiero mostrarte algo. Y ahí supe que mi historia estaba a punto de cambiar. Vanessa me miró con curiosidad cuando mencioné que quería mostrarle algo. ¿Qué cosa, señora Estela?, preguntó, con ese tono entre desinterés y superioridad que ya conocía tan bien.
Algo que lleva guardado muchos años, le respondí con serenidad. Mientras caminaba hacia el pequeño escritorio, donde había dejado la carpeta azul, ella me siguió con los brazos cruzados, moviendo ligeramente la cabeza, como si pensara que iba a enseñarle una foto vieja o un recuerdo sin importancia. Yo abrí el cajón con cuidado, saqué la carpeta y la coloqué sobre la mesa. Esta, le dije, mientras la empujaba suavemente hacia ella, es parte de lo que construimos con mi difunto esposo. ¿Vanessa arqueó una ceja? ¿Papeles?, preguntó, sin tocar la carpeta. Sí. Los papeles del terreno donde estamos paradas. Su rostro cambió de inmediato. De la indiferencia pasó a una tensión inquieta. Abrió la carpeta con torpeza, y sus ojos se detuvieron en el encabezado, donde se leía claramente mi nombre. No entiendo, balbuceó. ¿Esto es suyo? Sí, hija. Esta casa y el terreno completo siguen a mi nombre. Nunca lo transferí. Nunca fue de Daniel ni de nadie más. Vanessa se quedó muda. Sus labios se movieron, pero no salían palabras. Pero Daniel me dijo que era de ustedes, que él lo había heredado. Daniel vive aquí porque es mi hijo, dije suavemente. Pero este lugar lo levantamos su padre y yo, con esfuerzo y amor. Y jamás pensé que tendría que recordárselo a alguien. Durante unos segundos, el silencio fue tan espeso que podía sentirse. Solo se escuchaba el tic-tac del viejo reloj del pasillo. Vanessa cerró la carpeta y la colocó lentamente sobre la mesa. No sabía eso, dijo finalmente. Bajando la voz, no tenías por qué saberlo, le respondí. Yo no presumo lo que tengo, porque el valor de las cosas no está en los papeles, sino en el respeto. Ella me miró, y por primera vez vi en sus ojos algo distinto, una mezcla de incomodidad y vergüenza, pero no duró mucho. Su orgullo la rescató pronto. Bueno, de todas formas, eso no cambia que esta sea también mi casa, dijo, cruzándose de brazos nuevamente. Daniel y yo vivimos aquí, así que... Por supuesto que, sí, la interrumpí con una sonrisa tranquila. Nunca dije que no, pero conviene recordar quién realmente la cuida. Ella no respondió. Dio media vuelta y subió las escaleras con pasos apresurados. Yo me quedé allí, mirando la carpeta abierta, respirando la paz que da la verdad cuando por fin sale a la luz. Esa noche, Daniel regresó del trabajo. Vanessa lo recibió en la sala antes de que yo pudiera decirle algo. Desde mi habitación, escuché sus voces. ¿Por qué nunca me dijiste que el terreno sigue a nombre de tu madre?, le dijo ella, con tono molesto. Porque no creí que fuera importante, contestó Daniel. Ella siempre dijo que era de todos. De todos, gritó Vanessa. Entonces, ¿por qué guarda los papeles? Porque mi padre se lo pidió antes de morir, replicó Daniel con firmeza. Dijo que mientras ella viva, nada debe cambiar de nombre. Yo me senté en la cama, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza, porque sabía que mi hijo estaba atrapado entre el amor y la obediencia. Alivio, porque al fin escuchaba en su voz el respeto que creí perdido minutos después. Daniel tocó mi puerta. Mamá, ¿puedo pasar? Claro, hijo, respondí, acomodando mi chal sobre los hombros. Entró y se sentó en el borde de la cama. Tenía los ojos cansados, pero su voz sonaba sincera. Perdón, mamá. No sabía que Vanessa te había hablado así. No te preocupes, Daniel, le dije. Yo ya pasé por muchas cosas en esta vida. Pero si quiero que sepas algo, el respeto no se exige con gritos, sino con ejemplo. Él asintió con la mirada baja. Lo sé, mamá. Y también sé que te fallé al no defenderte. Lo abracé. Sentí el temblor leve de su respiración, como cuando era niño y venía a esconderse entre mis brazos después de una pesadilla. Aún estás a tiempo de hacerlo bien, hijo, le susurré. No con palabras, sino con actos. Los días siguientes fueron tensos. Vanessa hablaba poco conmigo, aunque ahora cada frase suya venía envuelta en una cortesía fingida. Me ofrecía café, me pedía permiso para usar la cocina y hasta intentaba sonreírme. Pero detrás de cada gesto había una sombra de incomodidad. Era como si el aire entre nosotras se hubiera vuelto espeso, imposible de respirar sin esfuerzo. Un jueves por la tarde, llegó su madre de visita, desde la ventana del comedor. La vi bajarse del coche con su bolso grande y su perfume intenso. Vanessa, gritó desde la entrada. No puedo creer lo que me contaste. ¿Cómo que la casa no es de ustedes? Yo estaba sirviéndote cuando entraron. Buenas tardes, dije con calma. La mujer me miró de arriba abajo. Buenas. Sí, buenas tardes, respondió con desdén. Entonces, ¿usted es la dueña de todo esto, señora Estela? Así parece, respondí, sin perder la sonrisa. Pero solo en los papeles. En el corazón, sigue siendo el hogar de mi familia. Ella torció los labios. Claro, claro. Aunque me parece un poco extraño que no haya pasado la propiedad a su hijo. Lo pensé muchas veces, le contesté. Pero el cariño no se firma ante notario. Vanessa bajó la mirada, avergonzada. La incomodidad llenó la sala como una nube pesada. Yo terminé mi té, agradecí su visita y me retiré a mi habitación. A veces, el silencio es la respuesta más elegante ante la soberbia. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba el techo de la mina del patio, pensé en lo mucho que había cambiado mi vida. De ser la madre que lo daba todo, pasé a convertirme en la huésped tolerada de mi propio hogar.
pero ya no me dolía. Ahora sabía algo que Vanessa aún no había aprendido: el poder no está en los títulos, sino en la calma de quien los sostiene sin presumirlos. A la mañana siguiente, ella tocó mi puerta. Señora Estela, dijo en voz baja, ¿podemos hablar? Su tono me sorprendió. Claro, hija. Pasa. Entró con las manos entrelazadas, nerviosa. Quiero pedirle disculpas por cómo le hablé. Fui grosera. No sabía. No tienes que disculparte, le interrumpí. Uno siempre aprende. Lo importante es hacerlo antes de perder lo que de verdad importa. Vanessa sintió. Y aunque sus ojos mostraban arrepentimiento, su corazón aún tenía camino por recorrer, yo lo sabía. Y el destino también. Los días siguientes a aquella conversación parecían más tranquilos, pero el silencio entre Vanessa y yo era un tipo distinto de tormenta. No gritaba, no dolía de inmediato, pero se sentía pesado en cada esquina de la casa. Daniel, por su parte, intentaba actuar como si nada hubiera pasado. Llegaba del trabajo, saludaba a ambas con un beso rápido, y encendía el televisor con esa manera tan humana de evitar lo que no se quiere enfrentar. Una mañana, mientras limpiaba el corredor, escuché a Vanessa hablando por teléfono en el patio. Sí, mamá, decía en voz baja. Ya sé que fue un error, pero no puedo hacer nada. Todo está a nombre de ella. Sí, de la vieja. Me quedé quieta, con el trapo aún en la mano. No era dolor lo que sentí esa vez, era algo más profundo: resignación. A mis 69 años. Había aprendido que la lengua más afilada se cansa sola, y que el tiempo se encarga de enseñarle a quien no quiere escuchar. A mediodía, me senté en el jardín. A pesar de todo, ese era mi lugar favorito. El limonero que mi esposo, Armando, había plantado el año en que nació Daniel seguía dando fruto. Cada vez que el viento movía sus hojas, podía jurar que escuchaba su voz. Sé paciente, Estela, me decía desde algún rincón de mi memoria. Las raíces profundas no temen al viento. Mientras estaba allí, Vanessa se acercó. ¿Le preparo un té, señora Estela?, preguntó. Levanté la mirada, sorprendida. Gracias, hija, pero ya tengo uno. Ella asintió y se quedó de pie, incómoda, como si quisiera decir algo más. He estado pensando, dijo al fin. Tal vez sería mejor que Daniel y yo busquemos nuestra propia casa. No respondí de inmediato. Observé cómo una hoja del limonero caía lentamente al suelo. Si eso los hace felices, hija, dije con serenidad, entonces háganlo. Vanessa se quedó callada. Esperaba otra reacción, quizás una súplica, una negativa, una demostración de apego. Pero yo solo sonreí. ¿No le molestaría quedarse sola?, preguntó. No respondí. He estado sola antes, y la soledad, cuando se elige, se vuelve paz. Esa noche, Daniel entró a mi habitación con cara preocupada. Mamá, ¿te dijo Vanessa que queremos irnos? Sí, hijo, me lo mencionó. No quiero que pienses que te estamos dejando sola. Daniel, lo interrumpí tomándole la mano. Los hijos no abandonan cuando buscan su camino. El amor no se mide por la distancia, sino por la gratitud. Sus ojos se humedecieron. Gracias, mamá. Lo abracé con fuerza. Sentí, por primera vez en mucho tiempo, que la distancia entre nosotros comenzaba a sanar. Durante las semanas siguientes comenzaron a empacar algunas cosas. Vanessa estaba más callada, más cuidadosa conmigo. Ya no ordenaba, ya no corregía. Y aunque una parte de mí sentía alivio, otra parte, la más maternal, se llenaba de nostalgia. Después de todo, era mi hijo. Y esa casa, aunque legalmente mía, siempre había sido el hogar de todos. Un viernes por la mañana, Daniel se fue temprano al trabajo. Vanessa, en cambio, se quedó ocupada con cajas y bolsas. Yo estaba en la cocina preparando pan dulce cuando escuché que hablaba con alguien. Sí, señor, ya le dije que no puedo vender la casa. No es mía. Está a nombre de mi suegra. Hubo un silencio. Luego, su tono cambió. No puede venir a hablar con ella, por favor. Sería un problema. Me acerqué un poco, discretamente, y alcancé a ver su rostro tenso. ¿Todo bien, hija?, pregunté desde la puerta. Ella se giró, sobresaltada. Sí, era solo el agente de una inmobiliaria. ¿Inmobiliaria?, pregunté, arqueando una ceja. Sí, yo estaba viendo opciones. Nada importante, sonreí levemente. Está bien, hija, pero recuerda que las mentiras pequeñas son las que más pesan con el tiempo. No respondió. Se fue a su habitación con pasos rápidos. Esa tarde, encontré su teléfono sobre la mesa del comedor. No suelo revisar las cosas de nadie, pero una notificación iluminó la pantalla. Sinye Torres, terreno disponible, favor confirmar venta antes del lunes. Mi corazón dio un salto. Así que eso era. Vanessa había intentado vender la casa, mi vida. Me senté lentamente. No sentí rabia, sino una tristeza inmensa. No entendía cómo podía vivir bajo mi techo y al mismo tiempo planear su traición. Esa noche, esperé a que Daniel regresara. Cuando entró, lo llamé con calma. Hijo, necesito hablar contigo. Se sentó frente a mí, sin imaginar lo que estaba por escuchar. Daniel, dije despacio. ¿Sabías que Vanessa contactó a una inmobiliaria para vender el terreno? Él me miró confundido. ¿Qué?
No, no, mamá, eso no puede ser. Míralo tú mismo, le dije, mostrándole el mensaje que había aparecido en el teléfono de su esposa. Daniel se quedó en silencio. No gritó, no discutió. Solo cerró los ojos y respiró hondo. No te preocupes, mamá. Yo me encargo. Esa noche, la casa entera se llenó de una tensión que se podía cortar con cuchillo. Desde mi habitación escuché cómo discutían en voz baja. No puedes vender algo que no es tuyo, decía Daniel, dolido. Solo quería ayudarnos. Pensé que, si la casa era de nosotros, podríamos empezar de nuevo. No era tu decisión, Vanessa. El sonido de una puerta al cerrarse marcó el final de la conversación. Yo me quedé despierta hasta tarde, mirando el techo, recordando las palabras de Armando. Algún día, Estela, tendrás que enseñarles que el amor no se compra, ni se hereda, se respeta. Al amanecer, encontré una nota bajo mi puerta. Lo siento, señora Estela. Me iré unos días con mi madre. No quise hacerle daño. Suspiré, era el principio del fin. Pero también, tal vez, el principio de algo mejor. Tomé la nota, la doblé con cuidado y la guardé entre las páginas del álbum familiar. No como prueba del rencor, sino como recuerdo del momento en que comprendí que, a veces el silencio es la lección más profunda. Y por primera vez en meses, abrí la ventana. Respiré el aire fresco y sonreí. El terreno cejía mi nombre. Pero más importante aún, mi paz también. El silencio se apoderó de la casa en los días que siguieron a la partida de Vanessa. Era un silencio distinto al de antes. Más liviano, más necesario. Podía escuchar el canto de los pájaros otra vez. El sonido del viento rozando las cortinas, y hasta el viejo reloj del pasillo parecía marcar el tiempo con más calma. Por primera vez en mucho tiempo, mi hogar volvió a respirar conmigo. Daniel estaba triste. No hacía falta que me lo dijera. Se notaba en la manera en que apenas probaba la comida o cómo se quedaba mirando las paredes, perdido en pensamientos que no compartía. Yo no le preguntaba nada. Sabía que el corazón herido necesita espacio para entender antes de hablar. Una tarde, mientras regaba las plantas, lo vi salir al patio con una caja en las manos. ¿Qué haces, hijo?, pregunté suavemente. Voy a guardar algunas cosas de Vanessa, dijo sin mirarme. No sé si volverá, pero no quiero tenerlo todo frente a los ojos. Asentí en silencio. Esa era su manera de aceptar lo inevitable. Esa noche, me senté en la cocina con él como cuando era pequeño. Le serví un té caliente y un trozo de pan dulce. Daniel, hijo, le dije con cuidado, a veces la vida no se rompe, solo se acomoda de otra manera. Él levantó la mirada, confundido. ¿Cree que ella volverá? No lo sé, respondí. Pero si lo hace, que sea por amor, no por culpa. Nadie puede construir hogar sobre la vergüenza. Daniel respiró hondo. Nunca pensé que llegaríamos a esto, mamá. Yo solo quería que se llevaran bien. Tú no fallaste, hijo. A veces los caminos se llenan de piedras, y el amor necesita tropezar para aprender a mirar donde pisa. Pasaron los días, la rutina volvió poco a poco, el aroma del café por la mañana, los sonidos del vecindario, la misa del domingo. Pero un miércoles por la tarde, mientras tejía en el porche, escuché un auto detenerse frente a la casa. Miré por la ventana y la VI.VANSS y estaba parada junto al portón, con una bolsa en una mano y un ramo de flores en la otra. Su rostro, antes altivo, ahora estaba cansado, diferente. Había algo en sus ojos, un brillo nuevo, de arrepentimiento sincero. Salí despacio. Ella bajó la mirada cuando me vio. Buenas tardes, señora Estela, dijo con voz temblorosa. Buenas tardes, hija. Me detuve frente a ella, dejando que el silencio hablara unos segundos más. ¿Vienes a ver a Daniel? Sí. Y también a usted. Nos quedamos quietas, frente a frente, como si el pasado pesara entre las dos. Puedo entender si no quiere verme, dijo ella, con lágrimas contenidas. Me equivoqué. Quise controlar todo y terminé perdiendo lo más importante. El respeto, susurré. Ella asintió, sin defenderse. Lo perdí, sí. Pero quiero recuperarlo. No por los papeles, ni por la casa, sino porque usted siempre me trató mejor de lo que merecía. Sus palabras me conmovieron. Tomé aire y la miré con calma. Vanessa, el respeto no se pide, se demuestra. Y el perdón no se gana con palabras, sino con acciones. Ella extendió el ramo de flores hacia mí. No son para disculparme, sino para agradecerle. Si no hubiera sido por usted, yo habría seguido creyendo que todo se compra y se posee. Pero usted me enseñó lo contrario. Las flores eran simples, margaritas blancas, las favoritas de mi difunto esposo. Las tomé con suavidad. ¿Sabías que estas eran las flores preferidas de Armando?, pregunté. No, no lo sabía, respondió, sorprendida. Él siempre decía que las margaritas representan pureza y nuevos comienzos. Vanessa sonrió, con los ojos húmedos. Entonces, tal vez el destino me trajo las correctas. En ese momento, Daniel salió de la casa. Cuando vio a Vanessa, se detuvo en seco. ¿Qué haces aquí?, preguntó con cautela.
Vine a hablar contigo, respondió ella, girándose. Y también con tu madre. Daniel me miró, buscando en mis ojos una señal. Yo asentí. Habla, Vanessa. Te escuchamos. Ella respiró hondo. He estado pensando mucho, dijo. Creí que el amor era posesión, que tener una casa, un apellido o un título me hacía parte de algo. Pero entendí que pertenecer no se trata de eso. Se trata de cuidar. Su voz se quebró, y yo no cuidé. Ni esta casa, ni a usted, ni a Daniel. Solo pensé en lo que creía merecer. Daniel la observaba en silencio. Sé que no puedo cambiar lo que hice, continuó ella, pero quiero empezar de nuevo. Si usted me lo permite, señora Estela, me gustaría ayudarle, cuidarla. No por obligación, sino por gratitud. El aire se llenó de una emoción que me hizo apretar las flores contra el pecho. No soy mujer de rencores, hija, dije con ternura. Si el corazón cambia, merece una segunda oportunidad. Pero recuerda algo, el amor no necesita demostrar poder, solo presencia. Vanessa bajó la cabeza, con una lágrima cayendo sobre su mejilla. Gracias. De verdad. Daniel se acercó y le tomó la mano. Si vas a volver, que sea con respeto. Con amor y sin mentiras, le dijo. Lo prometo, respondió ella. Nos quedamos los tres allí, en el patio, mientras el sol caía detrás del limonero. Por un instante, todo pareció volver a su lugar, la brisa movía las hojas suavemente, y en el aire flotaba ese olor a tierra mojada que siempre anuncia un nuevo comienzo. Esa noche, mientras cenábamos juntos por primera vez en meses, Vanessa sirvió los platos y me dijo con una sonrisa tímida, ¿le sirvo primero, señora Estela? Yo sonreí. No, hija, siéntate. Hoy comemos como familia, no como dueña ni sirvienta. Los tres reímos con suavidad. Y en ese momento, comprendí que el verdadero poder de una casa no está en las escrituras, sino en la paz que se respira entre sus paredes. Cuando todos se fueron a dormir, salí al patio una vez más. El limonero brillaba bajo la luz de la luna, y juré escuchar, en el murmullo de las hojas, la voz de Armando diciendo, ¿ves, Estela? Al final, las raíces firmes siempre encuentran la manera de florecer otra vez. Y sonreí, porque por fin, mi hogar volvía a ser un hogar. El amanecer de ese nuevo ciclo trajo un aire distinto a la casa. Las cortinas, que antes se mantenían cerradas, ahora dejaban pasar la luz. Los pasillos, que alguna vez parecieron un campo de batalla silencioso, volvían a llenarse de pasos tranquilos. Era como si las paredes mismas respiraran aliviadas, como si el hogar entero hubiera estado esperando ese momento de reconciliación. Vanessa se levantaba temprano, preparaba café y ponía música suave mientras cocinaba. Yo la observaba desde el comedor, en silencio, no con desconfianza, sino con esa cautela que nace cuando el alma aún está curando sus heridas. Ella lo notaba, y en lugar de evitarme, se acercaba. ¿Le pongo azúcar al café, señora Estela? Me preguntó una mañana. Solo un poco, hija. Ya estoy lo suficientemente dulce, con los años, le respondí con una sonrisa. Ella se rió, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que su risa era sincera. Daniel parecía más relajado, también había en su mirada un brillo que hacía mucho no veía, el de la esperanza. Cada noche, después de cenar, nos quedábamos los tres en la sala, conversando de cosas simples, recetas, recuerdos, anécdotas del vecindario. No había reproches ni silencios incómodos, solo una paz suave, como la de un río después de una tormenta. Pero aunque todo parecía volver a su cauce, dentro de mí quedaba una sensación extraña. Una parte de mí, la que había soportado la humillación y la soledad, seguía preguntándose si realmente estaba lista para confiar por completo otra vez. Había aprendido a no depender de las palabras, sino de los gestos, y el tiempo, como siempre, se encargaría de mostrarme la verdad. Una tarde, mientras tejía en el porche, escuché que alguien tocaba la puerta. Era el señor Torres, el agente inmobiliario. Lo reconocí enseguida, alto, de cabello canoso y con un portafolio bajo el brazo. Buenas tardes, señora Estela, dijo con cortesía. Lamento molestarla. Vine por el asunto del terreno. Levanté una ceja. ¿Del terreno? Sí. Recibí un mensaje hace unas semanas de la señora Vanessa para la venta, y quería confirmar si aún estaban interesados. Vanessa, que justo salía de la cocina, se detuvo en seco. Yo lo contacté, admitió, apenada. Pero eso fue antes. El hombre la miró y luego me observó a mí. Entiendo. Pero necesito saber si desea cancelar oficialmente la solicitud. Tomé aire y lo miré con calma. No hay nada que cancelar. Señor Torres, este terreno no está en venta. Nunca lo estuvo. Él asintió, apenado, y se retiró con un gesto amable. Cuando se fue, el silencio llenó la sala. Vanessa tenía los ojos llenos de lágrimas. Lo siento, señora Estela. No pensé que él vendría. No te preocupes, hija, le respondí suavemente. La vida tiene maneras curiosas de recordarnos lo que dejamos pendiente. Esa noche, mientras Daniel dormía, Vanessa se acercó a mi habitación, golpeó la puerta despacio. ¿Puedo pasar?, preguntó. Claro. Entró y se sentó a los pies de mi cama. He pensado mucho en lo que pasó, en cómo me comporté.
Usted podría haberme echado, humillado o hasta denunciado, pero no lo hizo. ¿Y sabes por qué no lo hice? Le pregunté, mirándola a los ojos. Porque tiene un corazón demasiado noble, susurró ella. No, hija, porque entendí que el dolor que uno causa es a veces reflejo del que carga. Ella bajó la cabeza. Tenía miedo, dijo entre sollozos. Miedo de no pertenecer. Crecí sintiéndome menos, y cuando por fin tuve algo que podía llamar mío, quise protegerlo como fuera. Pero lo hice mal, lo importante es que ahora lo sabes, le dije, tomando su mano. ¿Y qué? ¿Estás dispuesta a cambiarlo? Nos quedamos así unos minutos. En silencio, era un silencio cálido, de reconciliación. La luna entraba por la ventana, bañando la habitación con una luz plateada. Por un momento, sentí que Armando estaba allí con nosotras. Sonriendo en paz pasaron las semanas. Vanessa empezó a ayudar en el huerto, plantando flores alrededor del limonero. A veces cantaba bajito mientras trabajaba, y esa voz, que antes usaba para herir, ahora llenaba el aire con algo parecido a ternura. Un día, mientras ella removía la tierra, Daniel se acercó y la abrazó por la espalda. Yo los vi desde la ventana, y una lágrima de orgullo me recorrió el rostro, no por la escena en sí, sino porque comprendí que habían aprendido lo que significa realmente cuidar. Esa noche, durante la cena, Vanessa me dijo algo que nunca olvidaré. Señora Estela, empezó con voz temblorosa, quiero que sepa que, aunque esta casa esté a su nombre, para mí siempre será suya en alma y en historia. No necesito que me la deje, ni que me firme nada. Solo quiero ser digna de vivir aquí con usted. Le sonreí con dulzura. Y lo eres, hija. La casa no pertenece al que tiene la escritura, sino al que la honra. Daniel levantó su copa de jugo y sonrió. Por eso brindemos, dijo. Por los hogares que resisten, por los corazones que aprenden y por las raíces que nunca se arrancan. Chocamos las copas suavemente. El sonido fue pequeño, pero en él había algo inmenso, una promesa. La promesa de no volver a olvidar lo que realmente importa. Esa noche, antes de dormir, salí una vez más al jardín, la brisa movía las hojas del limonero y el aire olía a flores nuevas. Miré hacia el cielo y susurré a Armando. Lo logramos. Nuestra casa volvió a ser hogar. Y entre las ramas, juraría haber visto una luz tenue, como si el alma de mi esposo me respondiera con la misma paz que ahora sentía yo. El verano llegó suave, con el canto de los grillos y el olor a tierra húmeda después de la lluvia. La casa, que antes parecía fría y cerrada, ahora se llenaba de vida. Vanessa y yo solíamos abrir las ventanas al amanecer para dejar entrar la brisa, y los desayunos se convertían en conversaciones que fluían sin prisa. Daniel, feliz de vernos compartir, decía entre risas que por fin podía respirar tranquilo. A veces me quedaba mirando a Vanessa sin que ella lo notara. Era distinta, no solo en la forma de hablar o de comportarse, sino en su mirada. Había en ella algo que no había visto antes, humildad y ternura. Ya no era la mujer que caminaba con el orgullo de quien teme perderlo todo, sino la que se levanta cada día con gratitud por lo que tiene. Un domingo por la mañana, estábamos preparando el almuerzo. Yo cortaba verduras, mientras Vanessa hacía una salsa con tomates frescos. ¿Sabe, señora Estela?, me dijo con una sonrisa tímida. Siempre quise aprender a cocinar como usted. No hace falta que me diga señora, hija, respondí. Llámame Estela. Ella se detuvo, sorprendida. ¿En serio? Claro. Las familias no se construyen con títulos, sino con cariño. Vanessa sonrió y siguió cocinando. En ese instante, sentí algo que no esperaba, cariño verdadero, ese tipo de afecto que nace despacio, sin que uno lo busque, pero que termina ocupando un rincón cálido en el corazón. Mientras revolvía la olla, ella me miró con los ojos brillantes. A veces pienso que, si mi madre hubiera sido como usted, yo habría aprendido a querer de otra manera. Sus palabras me tocaron profundamente. Tal vez la vida no te dio eso antes, le dije con suavidad, pero te lo está devolviendo ahora. En otra forma comimos juntas. Entre risas y anécdotas, era un día simple, pero sentía que algo grande estaba ocurriendo. El perdón se había convertido en convivencia, y la convivencia en amor familiar. Sin embargo, la vida, tan sabia como impredecible, nunca deja que el alma se duerma en la calma por mucho tiempo. Esa misma semana, Daniel recibió una llamada del trabajo. Su empresa había decidido transferirlo temporalmente a otra ciudad. 3 meses, quizás 6. La noticia cayó como un balde de agua fría. Mamá me dijo esa noche, no puedo rechazarlo. Es una gran oportunidad, lo sé, hijo, y debes tomarla, le respondí con una sonrisa tranquila. Vanessa, sin embargo, se quedó callada. Su rostro mostraba preocupación. ¿Y si me quedo con su mamá mientras usted está fuera?, preguntó con voz dudosa. Daniel la miró sorprendido. ¿De verdad lo harías? Sí, respondió, mirándome. Quiero quedarme con ella, no como antes, sino para acompañarla. No dije nada en ese momento, solo la observé. Había sinceridad en sus palabras y algo en su tono me conmovió profundamente. Está bien, hija, dije al fin.
Si así lo decides, aquí estaré. Los días siguientes fueron distintos sin Daniel, la casa se sentía más silenciosa, pero no vacía. Vanessa y yo nos acostumbramos a nuestras rutinas compartidas. Regar las plantas, preparar el desayuno, ver juntas las novelas de la tarde. A veces salíamos al mercado a caminar por el parque cercano, la gente del barrio solía saludarnos con sonrisas. Y más de una vez nos dijeron, qué bonito verlas tan unidas. Parecen madre e hija. Cada vez que escuchaba eso, mi corazón se ablandaba un poco más, quizás, pensé. La vida me estaba regalando la hija que nunca tuve. Una tarde, mientras tomábamos té en el patio, Vanessa sacó un sobre de su bolso. Quiero mostrarle algo, me dijo. Lo abrió con cuidado y sacó unos papeles. Estos son los documentos del terreno. Fui al registro civil esta mañana para actualizarlos. Fruncí el ceño, sin entender de actualizarlos. Sí, sonrió. Agregué su nombre completo y los datos de mi esposo, Daniel, pero dejé claro que mientras usted viva, nadie puede vender ni modificar nada sin su consentimiento. Me quedé mirándola, con el alma temblando. ¿Por qué hiciste eso, hija? Porque esta casa es su historia, Estela. Y porque quiero que, el día que falte, su nombre siga grabado donde merece estar, en el corazón y en la tierra. No pude contener las lágrimas, la abracé con fuerza, y ella me devolvió el abrazo. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Ya no éramos suegra y nuera, ni dueña y huésped, éramos dos mujeres que habían pasado por el fuego y aprendido a reconstruirse con amor. Los meses pasaron despacio, Daniel llamaba cada noche, y su voz al otro lado del teléfono sonaba feliz. Las extraño, decía siempre, pero me alegra saber que están bien. Y lo estábamos, más que bien. Una tarde de lluvia, mientras bordábamos juntas en la sala, Vanessa me miró con los ojos llenos de lágrimas. Estela, no sé cómo agradecerle, por no rendirse conmigo, por haberme enseñado sin gritar, por haberme querido incluso cuando no lo merecía. Le tomé las manos con ternura. Dije, la vida se encarga de poner frente a nosotros las lecciones que más necesitamos. Tú fuiste una de las mías también. Aprendí que el perdón no se trata de olvidar, sino de mirar sin dolor. Nos abrazamos. El sonido de la lluvia afuera acompañó ese momento como si el cielo mismo quisiera ser testigo. Y en ese instante supe, con una certeza profunda, que la paz no llega cuando todo está perfecto, sino cuando uno deja de esperar que lo esté. Al día siguiente, Vanessa cocinó mi guiso favorito. Mientras comíamos, me miró con picardía y dijo, no es tan bueno como el suyo, pero me acerco, ¿verdad? Te acercas mucho, le respondí riendo, pero aún me faltan mis secretos. Entonces no se muera sin contármelos. Prometido, dije. Con una sonrisa que nació del alma, el verano dio paso al otoño, y con él, los días se volvieron más cortos, más silenciosos, más dorados. Las hojas del limonero empezaban a caer, formando una alfombra amarilla en el patio. Cada mañana, Vanessa las barría con cuidado, tarareando bajito una canción que no conocía. Yo la observaba desde la ventana, con una taza de café entre las manos, y sentía una paz tan profunda que a veces me costaba creer que esa era la misma mujer que, meses atrás, me había llamado sirvienta. La vida tiene una forma hermosa de enseñarnos que nadie se mantiene igual cuando el amor se hace presente. Y aunque no todo había sido fácil, los días que compartíamos se sentían ligeros, llenos de propósito. Una tarde, mientras arreglábamos los armarios, Vanessa encontró una caja vieja. ¿Y esto, Estela?, preguntó, soplando el polvo que cubría la tapa. Sonreí. Son las cartas que me escribía Armando cuando trabajaba fuera del pueblo. Vanessa la abrió con cuidado. Dentro había sobres amarillentos, atados con un lazo de tela azul. Tomó uno y leyó en voz alta la primera línea. Mi querida Estela, cada día lejos de ti me recuerda por qué construí este hogar para nosotros. Su voz tembló. Eran tan distintos, ¿verdad?, murmuró. Sí, hija, pero no porque fueran perfectos, sino porque sabían pedir perdón. Ella sintió, con los ojos humedecidos. Quisiera tener algo así con Daniel. Todavía puedes, le dije, con una sonrisa serena. El amor no envejece, solo espera que lo cuiden. Pasaron los días, y la vida siguió con su rutina apacible. Daniel seguía en otra ciudad, pero llamaba cada noche. A veces, Vanessa tomaba el teléfono y hablaban durante horas, riendo como cuando eran novios. A mí me bastaba con escuchar su voz feliz. Era el sonido de un corazón reparándose. Una mañana de octubre, Vanessa entró a mi habitación con los ojos brillantes. Estela, dijo, conteniendo la emoción. Tengo una noticia. ¿Buena o mala?, pregunté, dejando el libro que leía sobre el regazo. Depende de cómo la veas, sonrió. Estoy embarazada. Por un instante, el mundo pareció detenerse. La miré con las manos temblorosas y luego la abracé. Dios mío, susurré con la voz quebrada. Un bebé, sí, dijo, riendo entre lágrimas. Un bebé. Nos quedamos abrazadas largo rato, llorando las dos. Pero de alegría esta vez, era como si la vida nos estuviera dando un nuevo comienzo. Un círculo que se cerraba con amor. Cuando Daniel lo supo, lloró también por teléfono.
No puedo creerlo, mamá me dijo. Un hijo, y ustedes ahí, juntas. Así es, hijo, le respondí. La vida tiene sus maneras de sanar lo que uno cree perdido. Desde ese día, todo cambió nuevamente, pero para bien. Vanessa empezó a cuidarse, a descansar más. Yo me encargaba de cocinarle sus comidas favoritas y de preparar los remedios de hierbas que mi madre me enseñó cuando yo esperaba a Daniel. Era un ciclo que se repetía, pero ahora con un sabor distinto, el de la reconciliación. Cada tarde salíamos al jardín, yo me sentaba bajo el limonero y ella, con su vientre ya redondeado, me acompañaba con una sonrisa tranquila. ¿Sabe qué me gustaría, Estela?, me dijo un día. Que el bebé aprenda de usted. ¿De mí? Sí, asintió. Que crezca viendo que la verdadera fortaleza está en la calma, no en el orgullo. Que entienda que las raíces no se heredan, se cuidan. Sus palabras me emocionaron tanto que tuve que apartar la vista para que no notara mis lágrimas. Entonces será un buen niño, le respondí, porque tendrá el amor que antes nos faltaba a todos. Las semanas pasaron, el embarazo avanzaba con normalidad, y yo me convertí en su compañera inseparable. Le ayudaba a hacer ejercicios suaves, le tejía ropita y hablábamos durante horas sobre el futuro. A veces le contaba historias de Daniel de niño, y ella reía tanto que el bebé parecía moverse dentro de su vientre como si también escuchara. Una tarde, mientras el sol caía, Vanessa me miró con ternura. Estela, ¿puedo hacerle una pregunta? Claro, hija, si el bebé es niña, ¿le molestaría que la llamáramos como usted? El aire se me detuvo en el pecho. La miré, sin poder hablar por un instante. ¿Cómo yo?, pregunté con un hilo de voz. Sí, Estela. Quiero que lleve su nombre. Quiero que crezca con su fuerza, su paciencia y su corazón. Las lágrimas me nublaron la vista. No respondí con palabras. Solo la abracé, porque a veces el amor más puro no necesita decirse, solo sentirse. Esa noche, mientras me acostaba, recé como hacía tiempo no lo hacía. Le agradecí a Dios, a Armando y al destino, por la segunda oportunidad que me dieron, por el amor que había vuelto a florecer en un terreno que muchos creían seco. Y mientras la luna se reflejaba sobre el viejo limonero, supe que todo había valido la pena, las lágrimas, los silencios, las heridas, porque sin ellos jamás habría aprendido que la verdadera victoria del alma no es ganar, sino perdonar y seguir amando igual. El invierno llegó temprano aquel año, trayendo consigo un frío suave y un cielo que parecía hecho de algodón. La casa olía a sopa caliente y pan recién horneado. Vanessa ya estaba en su 8º mes de embarazo, y cada rincón del hogar respiraba una mezcla de nervios, esperanza y ternura. Daniel aún estaba en otra ciudad, cerrando su proyecto antes de regresar definitivamente. Llamaba cada noche, contando los días que faltaban para conocer a su hijo o hija, como él decía entre risas, mientras yo escuchaba con el corazón lleno de gratitud. Vanessa se había vuelto más dulce con cada semana que pasaba. Le hablaba al bebé con una voz tan suave que a veces me quedaba observándola desde la puerta, recordando los días en que la vida parecía no tener solución. ¿Sabes, Estela?, me dijo una tarde mientras doblábamos ropita pequeña. No dejo de pensar en cómo cambió todo. Si alguien me hubiera dicho hace un año que viviría contigo, que te amaría como a una madre, no lo habría creído. Sonreí con ternura. La vida tiene su manera de enderezar los caminos torcidos, hija, y cuando lo hace, siempre deja flores a los lados para recordarte el viaje. Y ella rió, y su risa llenó la habitación como si despejara las últimas sombras del pasado. Esa noche, el viento soplaba con fuerza. Vanessa no podía dormir, así que nos quedamos en la sala, junto al fuego. Me pidió que le contara cómo fue el nacimiento de Daniel, y yo lo hice. Con cada detalle, le hablé de cómo lloré cuando lo tuve en brazos, de cómo Armando no podía dejar de mirarlo, de cómo el amor que sentí esa noche me cambió para siempre. Creo que sentirás lo mismo, le dije, tomando su mano. Cuando veas a tu bebé, todo tendrá sentido. Los días pasaron lentos, envueltos en ese silencio de espera que antecede a los milagros. Una mañana, mientras yo preparaba desayuno, escuché su voz desde la habitación. Estela, gritó con un tono que me heló la sangre. Corrí. Ella estaba de pie, con una mano sobre el vientre y la otra apoyada en el marco de la puerta. Creo que ya viene, dijo, con una mezcla de miedo y emoción. El tiempo pareció acelerarse. Llamé a Daniel, a la comadrona del pueblo, y preparé todo lo que había aprendido en mis años de madre. Respira, hija, le decía mientras sostenía su mano. Respira y confía. La comadrona llegó poco después, y entre oraciones y lágrimas, la casa se llenó del sonido más puro del mundo. El primer llanto de un bebé. Era una niña pequeña, rosada, con los puños apretados como si ya defendiera su lugar en la vida. Vanessa lloraba. Yo también. ¿La quiere cargar, Estela?, me preguntó la comadrona con una sonrisa. La tomé con cuidado, sintiendo su calor diminuto contra mi pecho. Era como sostener un pedacito de cielo. Bienvenida, pequeña, susurré. Eres la nueva raíz de esta tierra. Cuando Daniel llegó 2 días después, el amanecer apenas despuntaba.
Entró corriendo, con lágrimas en los ojos, y al vernos, cayó de rodillas junto a la cuna. «Es perfecta», dijo. Sin poder contener el llanto, Vanessa lo miró con amor. «Se llama Estela», susurró. Como su abuela, Daniel me miró entonces. Y en su mirada, vi todo lo que una madre sueña con ver alguna vez: gratitud, admiración y amor puro. «Mamá, gracias por no rendirte con nosotros». No respondí. Solo lo abracé, mientras la bebé dormía entre nosotros tres, uniendo nuestras manos con su respiración tranquila. El sol comenzó a colarse por la ventana, tiñendo la habitación de tonos dorados. El limonero, visible desde allí, se movía con el viento como si aplaudiera. Los días siguientes fueron los más dulces que recuerdo en mucho tiempo. Vanessa se recuperaba bien, y yo me encargaba de cuidar a la pequeña Estelita, como empezamos a llamarla. Había algo mágico en ese nombre, algo que me hacía sentir que la vida me había cerrado un ciclo con delicadeza y justicia. Una tarde, mientras arrullaba a la bebé en el patio, Vanessa se acercó con una sonrisa serena. «¿Puedo decirle algo sin que piense que exagero?» «Dilo, hija», respondí. «Creo que esta niña llegó a salvarnos». A las 3 le acaricié la mejilla con ternura. Los niños hacen eso. Nacen donde hay heridas para enseñar a sanar. Vanessa sintió y apoyó su cabeza en mi hombro. Nos quedamos así, mirando el cielo, y en ese instante, comprendí que la vida no me había quitado nada. Solo me había devuelto las cosas en otro orden: una nuera convertida en hija, un hijo redimido por el tiempo, y una nieta que llevaba mi nombre para recordarme que los amores verdaderos nunca se extinguen. Esa noche, mientras guardaba los juguetes del bebé, abrí la vieja carpeta azul, donde aún estaban los documentos del terreno, pasé los dedos sobre mi nombre, y sonreí. Ya no era un símbolo de poder ni de herencia, sino de historia. La tierra seguía siendo mía, sí, pero ahora también pertenecía a quienes la habían aprendido a amar con el corazón. Y en el silencio de la casa, bajo el susurro del limonero, escuché la voz de mi amado Armando decirme una última vez: «¿Ves, Estela? Las raíces firmes nunca se rompen, solo se transforman en nuevas ramas». Miré al cielo, con lágrimas de gratitud, y respondí en un susurro: «Hoy, nuestras ramas florecieron». Han pasado 3 años desde aquella noche en que el llanto de una niña llenó mi casa y curó heridas que ni el tiempo había podido sanar. Hoy, la pequeña Estelita corre por el patio con el mismo brillo en los ojos que tenía su padre de niño, y con la misma dulzura que su madre aprendió a cultivar con los años. El limonero, que alguna vez fue testigo de mis lágrimas, ahora cobija sus juegos bajo su sombra. Cada vez que la veo reír entre sus ramas, siento que ese árbol guarda las risas que antes faltaban en este hogar. Vanessa suele mirarla con ternura, y en su rostro se nota algo que va más allá del orgullo. Es la paz de quien aprendió a amar sin miedo. «Mira cómo crece», me dice a menudo, mientras la observa desde la cocina. «Cada día tiene algo nuevo. Ayer me dijo que el limonero canta cuando sopla el viento». Yo río y le respondo: «Entonces tiene razón, hija, porque a veces, cuando uno escucha con el alma, hasta los árboles saben hablar». La vida volvió a llenarse de sonidos hermosos. El canto de los pájaros al amanecer, los pasos pequeños de Estelita corriendo por el pasillo, las risas que llegan desde el comedor cuando Daniel vuelve del trabajo. Mi casa volvió a ser lo que siempre soñé: un refugio, no un campo de batalla. Daniel se ha convertido en un hombre más sereno. Sus ojos ya no cargan culpa, sino gratitud. Cada tarde, al volver del trabajo, entra con la niña en brazos y dice: «Mamá, Estelita quiere que le cuentes una historia». Y yo dejo lo que esté haciendo, porque hay cosas que no pueden esperar. La siento en mis rodillas y comienzo con mi frase favorita: «Había una vez en una casa con un limonero». Ella abre los ojos grandes, expectante, y escucha como si el mundo entero dependiera de mis palabras. Y en ese momento, sé que todo valió la pena. Vanessa, mientras tanto, suele coser en el porche. Tiene un talento que yo no conocía, hace vestidos diminutos con la precisión de un corazón que se tomó el tiempo de aprender a cuidar. A veces la observo en silencio, recordando la mujer altiva y distante que fue, y me maravillo de cómo la vida puede transformar incluso las piedras más duras en flores. Un día, mientras bordaba, levantó la mirada y me dijo algo que guardé como un tesoro de Estela. Si alguna vez dudé de lo que significaba tener una familia, ahora lo entiendo. No es sangre, no son paredes. Es lo que uno decide cuidar todos los días. Le tomé la mano y respondí: «¿Tú lo cuidas bien, hija?» «Muy bien». Esa tarde, mientras el sol caía, Daniel nos reunió en el patio. «Tengo una noticia», anunció con una sonrisa nerviosa. «¿Qué pasa, hijo?», pregunté. «He decidido ampliar la casa». Nos miró con los ojos brillantes. «Quiero construir una habitación más al lado del limonero». «¿Para qué?», preguntó Vanessa, curiosa. «Para ti», mamá respondió. «Y para que Estelita tenga donde dormir cuando crezca». Me quedé sin palabras. Las lágrimas comenzaron a correr sin permiso. «No hacía falta, hijo», murmuré.
Sí, mamá, sí hacía falta, porque quiero que siempre tengas tu lugar aquí. Esta casa no sería casa sin ti. Vanessa se acercó y lo abrazó. Y yo, al verlos, sentí como el corazón me latía despacio, lleno. Tranquilo, durante años había temido quedarme sola, pero ahora entendía que nunca lo estuve realmente. Solo hacía falta que la vida me enseñara a mirar distinto con el paso de los meses. Comenzaron las obras, el ruido de los martillos y el olor a madera nueva llenaban el aire. Yo solía sentarme en una silla del patio, viendo cómo las paredes crecían, cada golpe, cada ladrillo. Era como un recordatorio de todo lo que habíamos construido juntos, no solo en piedra, sino en perdón. Una tarde, cuando la habitación estuvo terminada, Vanessa me tomó del brazo y me llevó adentro. Mire, Estela dijo, sonriendo. Es para usted, era sencilla, con paredes color crema y una ventana que daba justo al limonero. En el centro, sobre la mesita, había un marco con una foto, Daniel, Vanessa, la pequeña Estelita y yo debajo. En una letra elegante, se leía, donde hay amor. Ay, raíz, no pude contener el llanto. Vanessa me abrazó. Usted nos dio hogar, me susurró. Ahora queremos devolvérselo. Esa noche, me senté junto a la ventana nueva. La luna iluminaba las hojas del limonero, y el aire traía el olor familiar de la tierra mojada. Pensé en todo lo que habíamos vivido, los silencios, los errores, las reconciliaciones, y supe que cada paso, incluso los más dolorosos, me habían traído hasta allí. Porque a veces el amor no llega como un relámpago. Llega como la lluvia, lento, persistente, pero lo cambia todo. Antes de dormir, escuché los pasos pequeños de Estelita acercándose. Abuela susurró, con su vocecita dulce, ¿puedo dormir aquí contigo? Claro, mi amor, le respondí, abriendo los brazos. Se acurrucó junto a mí, y en segundos ya dormía, respirando suave, miré su rostro dormido. Y por primera vez en muchos años, sentí que mi corazón estaba completamente en paz. Ya no había cuentas pendientes, ni heridas abiertas, ni orgullo, solo amor, el mismo que sembré con lágrimas y que ahora florecía en risas y raíces nuevas. Cerré los ojos, agradeciendo en silencio, porque entendí, finalmente, que la vida siempre devuelve lo que uno da, solo que lo hace cuando el alma está lista para recibirlo. El tiempo, ese viejo maestro que no avisa cuando enseña, siguió su curso con la misma calma con la que el sol sale cada mañana sobre el limonero. Los años pasaron casi sin que nos diéramos cuenta. Estelita creció entre risas, flores y olor a pan recién hecho. Aprendió a caminar bajo la sombra del árbol que había sido testigo de tantas lágrimas, y a leer sentada en mis rodillas mientras le contaba historias de cuando su abuelo Armando aún me tomaba de la mano para bailar en el patio. Vanessa y Daniel se convirtieron en padres dedicados, compañeros en todo. Ya no había silencios incómodos ni palabras sin decir. A veces, en los almuerzos familiares, Vanessa me miraba con una sonrisa que lo decía todo. Su gratitud era silenciosa, pero tan real que no necesitaba palabras. Yo le respondía con una mirada cómplice, como solo lo hacen las almas que ya se han perdonado del todo. De Estelita, con apenas 6 años, era el alma de la casa. Tenía mi carácter tranquilo y la curiosidad de su madre. Cada mañana venía a mi habitación con un cepillo en la mano y decía, abuela, quiero peinarte para que parezcas una reina. Y yo, entre risas, me dejaba hacer lo que quisiera. A veces terminaba con flores en el cabello, otras con moños de colores, pero siempre con el corazón lleno. Una tarde, mientras tejía junto a la ventana, Vanessa se acercó con una carta en la mano. Llegó esto para usted, dijo. Era del ayuntamiento. La abrí despacio. Era una invitación para asistir a una ceremonia local, en la que reconocerían a las familias fundadoras del pueblo. Entre los nombres estaba el mío, Estela Ramírez de Calderón. Sonreí, sin decir nada. Vanessa me miró con orgullo. Se lo merece, Estela. Usted es parte de esta tierra, todos lo somos, hija, le respondí. Solo que a veces hace falta tiempo para recordarlo. El día de la ceremonia, Daniel insistió en que fuéramos los tres. Me ayudaron a vestirme con un vestido sencillo color crema, y Vanessa me colocó un broche antiguo que había pertenecido a mi madre. Así dijo. Ahora sí parece una reina. El evento fue hermoso. Nos sentamos en la primera fila, bajo un árbol enorme, mientras el alcalde hablaba de los fundadores del pueblo, de quienes sembraron raíces y dejaron historia. Cuando pronunciaron mi nombre, todos aplaudieron. Pero yo no miré al público, miré a mi familia, a Daniel, que sostenía la mano de su esposa con orgullo, a Vanessa, que tenía los ojos llenos de lágrimas, y a Estelita, que me sonreía desde su silla, aplaudiendo con toda la fuerza de su pequeña vida. En ese momento, entendí que el reconocimiento no venía del papel que sostenía el alcalde, sino de esas miradas, de los lazos que habíamos reconstruido con paciencia, ternura y verdad, de haber transformado el dolor en amor. Al volver a casa, Vanessa preparó chocolate caliente y pan dulce. Nos sentamos los 4 en el porche. Mirando el atardecer, el cielo estaba pintado de naranja y rosa, como si el mundo entero celebrara con nosotros.
Estelita, acurrucada entre mis brazos. Me preguntó, abuela, ¿tú plantaste este árbol? Sí, mi amor, le respondí, acariciando su cabello. Tu abuelo y yo lo plantamos cuando Daniel era un niño, antes incluso de que nacieras tú. ¿Y por qué lo plantaron? Porque queríamos que algo siguiera creciendo, aunque nosotros ya no estuviéramos. Ella sonrió y dijo, con la inocencia más pura, entonces, cuando tú te vayas, yo seguiré cuidándolo. Mi corazón se apretó. La abracé fuerte, tan fuerte como pude. Eso me haría muy feliz, Estelita. Muy feliz, los días se convirtieron en semanas. Las semanas en meses, y así, entre risas, juegos y meriendas. Los años siguieron corriendo como agua mansa. Mi cabello se volvió más blanco, mis pasos más lentos, pero mi alma nunca se sintió más viva cada vez que escuchaba la risa de mi nieto, el murmullo de Vanessa en la cocina. Sentía que la vida me había dado algo que no todos reciben, una segunda oportunidad de amar bien un día. Mientras Vanessa tejía a mi lado, me dijo, Estela, quiero agradecerle otra vez porque, hija, por enseñarme que el amor no se impone, se ofrece. Que el hogar no se hereda, se cuida. Le tomé la mano y sonreí. Y yo te agradezco a ti por recordarme que uno nunca deja de aprender, sin importar la edad. Al caer la noche, salimos al patio, el limonero seguía en pie, más grande, más fuerte que nunca. Vanessa y Daniel se abrazaron bajo sus ramas, mientras Estelita bailaba alrededor de ellos, riendo. El aire olía a flores y a vida. Me senté en mi silla de siempre, mirando la escena frente a mí, y pensé que el mundo podía detenerse allí y yo sería feliz para siempre. Porque entendí, con toda la claridad de mis años, que no hay herencia más grande que la paz que dejamos en los corazones que tocamos. Miré al cielo y susurré, apenas audible, gracias, Armando, por dejarme el terreno, pero sobre todo, por dejarme la semilla de lo que hoy florece aquí. Y entre el canto de los grillos y el perfume de los limones, cerré los ojos un momento, respirando hondo, sabiendo que el ciclo se había cumplido. Ya no quedaban heridas, ni rencores, ni ausencias, solo amor, un amor que había echado raíces profundas, más fuertes que cualquier escritura o título de propiedad. Y mientras Estelita reía bajo el árbol, pensé, el terreno era mío. Pero la vida, al final, era de todos nosotros. El tiempo, silencioso y paciente, siguió su camino, los inviernos se hicieron más fríos, los veranos más suaves, y mi cuerpo comenzó a sentir el peso de los años. Aunque mi espíritu seguía ligero, lleno de gratitud, la pequeña Estelita ya no era tan pequeña. Había cumplido 12 años, y como su padre, tenía una sonrisa luminosa y un corazón curioso. Pasaba las tardes conmigo, leyendo viejos libros o ayudándome en el jardín. Era mi sombra, mi compañía constante, mi eco más dulce de abuela. ¿Cuándo me enseñarás a hacer tu guiso? Me preguntó una tarde, mientras cortaba limones del árbol. Cuando tengas la paciencia suficiente para esperar a que hierva a fuego lento, le dije con una sonrisa. Porque los mejores sabores se cocinan despacio, igual que la vida. Ella rió, levantando los ojos al cielo. Entonces crea que me falta un poco. Y a todos nosotros, hija, le respondí. La paciencia nunca se aprende del todo. Vanessa escuchaba desde la cocina. Ya no era la mujer que temía no pertenecer. Ahora era el alma del hogar, me cuidaba como si fuera su propia madre. Se aseguraba de que tomara mis medicinas. Me abrigaba cuando hacía frío y me dejaba pequeñas notas en la mesa. Gracias por enseñarme a ver el mundo con ternura. Cada vez que encontraba una, sonreía y la guardaba en mi cajón. Tenía decenas. Y todas olían a cariño. Daniel, por su parte, se había convertido en un hombre sabio y tranquilo. A veces lo veía sentado bajo el limonero, leyendo los periódicos del día o tomando mate, mientras Estelita jugaba cerca. Papá, le decía a ella, ¿sabías que este árbol tiene el mismo nombre que mi abuela? No, hija, le respondía con picardía. Tu abuela se llama Estela, no Limón. Ella reía, y todos terminábamos riendo con ella. Esa risa, la de mi nieta, era como un hilo que mantenía unidas nuestras almas. A veces pensaba que era el regalo que Dios me había dejado para no olvidar que el amor siempre vuelve, aunque cambie de forma, pero, como todo en la vida, también llegaron los días en que el cuerpo empezó a avisarme que el viaje estaba llegando a su última curva. Ya no podía caminar mucho, mis manos temblaban, mis ojos se cansaban pronto, sin embargo, no sentía miedo. Había vivido, amado y perdonado. Y eso, para mí, era suficiente. Una tarde, mientras el sol doraba las hojas del limonero, Vanessa entró a mi habitación, llevaba un álbum entre las manos. Mira, Estela, me dijo, sentándose junto a mí. Estelita y yo organizamos tus fotos. Abrí el álbum y vi mi vida pasar en imágenes. El día de mi boda con Armando. El nacimiento de Daniel, las primeras navidades. Los cumpleaños bajo el árbol, pero al llegar a una foto más reciente, los 4 juntos, con Estelita en mis brazos. Sentí un nudo en la garganta. ¡Qué bella vida!, murmuré. Vanessa apoyó su cabeza en mi hombro. Y todo gracias a usted. Nos quedamos así unos minutos, mirando el álbum en silencio. Afueras, los grillos comenzaban su canto nocturno, y la brisa traía olor a limones frescos.
¿Sabes algo, hija?, le dije. A veces pienso que los lugares guardan las almas de quienes los amaron. Entonces esta casa está llena de la suya, respondió ella. Y lo estará siempre. Los días siguientes fueron más tranquilos. Estelita insistía en dormir conmigo cada noche. Por si te despiertas, abuela decía, acurrucándose a mi lado. Así no estás sola. Nunca lo estoy, mi amor, le respondía, acariciándole el cabello. Porque mientras ustedes estén aquí, mi alma siempre tendrá compañía. Una noche, mientras ella dormía profundamente, me quedé observándola largo rato. La luna entraba por la ventana, iluminando su rostro sereno. Le tomé la mano con suavidad y susurré, prométeme algo, Estelita, que cuidarás de los demás como yo lo hice contigo, que seguirás creyendo en la bondad aunque el mundo te diga que no sirve de ella. Medio dormida, murmuró, lo prometo, abuela. Cerré los ojos y sentí una calma inmensa, no tristeza, no miedo, solo paz, la certeza de que había dejado todo en su lugar, de que mis raíces ya se habían extendido lo suficiente para sostener generaciones enteras. A la mañana siguiente, Vanessa me encontró dormida, con una sonrisa en los labios y la mano entrelazada con la de mi nieta. El sol entraba por la ventana, y el limonero afuera se mecía con el viento, dejando caer un fruto al suelo, como si la tierra misma quisiera despedirse. No hubo llantos ni gritos en la casa ese día, solo silencio. Un silencio suave, lleno de respeto, de amor. De despedida, Vanessa me cubrió con una manta y me besó la frente. Daniel abrazó a su hija y le susurró. Tu abuela no se fue, pequeña. Solo cambió de lugar. Ahora vive en cada rincón de esta casa. En el limonero, en nosotros. Estelita sintió con lágrimas contenidas. Entonces, dijo, mirando al árbol, no voy a llorar. Voy a cuidarte, abuela, como tú cuidaste de todos, y desde entonces. Cada año, cuando florece el limonero, la familia se reúne en el patio, Vanessa prepara mi guiso. Daniel cuenta historias sobre mi paciencia, y Estelita canta una canción que inventó, a la que llama Las raíces de Estela. Dicen que, a veces, en las noches tranquilas, se escucha entre las hojas una voz suave que murmura, donde hay amor, hay raíz. Donde hay raíz, hay eternidad. Y cada vez que la brisa sopla, las ramas se mecen despacio, como si un alma vieja, agradecida y serena, siguiera cuidando el hogar que un día levantó con amor y esperanza. Han pasado más de 20 años desde que la abuela Estela cerró los ojos por última vez. Y, sin embargo, a veces siento que nunca se fue, su voz aún vive en los pasillos de esta casa. Su perfume a lavanda todavía flota en el aire cuando abro el armario antiguo, y cada vez que el viento mueve las ramas del limonero, juro escuchar su risa mezclada con el susurro de las hojas. Yo soy Estelita, aunque todos me llaman Ela, la niña que alguna vez prometió cuidar de la abuela. Hoy es una mujer que intenta honrar esa promesa cada día. Y este terreno, su terreno, el mismo donde crecí, sigue siendo el corazón de nuestra familia, después de que ella partió. Mis padres nunca pensaron en irse, mamá convirtió su habitación en un pequeño santuario, la cama intacta, el chal sobre la silla, las fotos ordenadas en el buró. Los días pasaron lentos, envueltos en ese silencio de espera que antecede a los milagros. Una mañana, mientras yo preparaba desayuno, escuché su voz desde la habitación, Estela. Gritó con un tono que me heló la sangre, corrí. Ella estaba de pie, con una mano sobre el vientre y la otra apoyada en el marco de la puerta, creo. Creo que ya viene, dijo, con una mezcla de miedo y emoción. El tiempo pareció acelerarse. Llamé a Daniel, a la comadrona del pueblo, y preparé todo lo que había aprendido en mis años de madre. Respira. Hija, le decía mientras sostenía su mano. Respira y confía. La comadrona llegó poco después, y entre oraciones y lágrimas, la casa se llenó del sonido más puro del mundo. El primer llanto de un bebé era una niña pequeña, rosada, con los puños apretados como si ya defendiera su lugar en la vida. Vanessa lloraba. Yo también. ¿La quiere cargar, Estela?, me preguntó la comadrona con una sonrisa. La tomé con cuidado, sintiendo su calor diminuto contra mi pecho. Era como sostener un pedacito de cielo. Bienvenida, pequeña, susurré. Eres la nueva raíz de esta tierra. Cuando Daniel llegó 2 días después, el amanecer apenas despuntaba. Entró corriendo, con lágrimas en los ojos, y al vernos, cayó de rodillas junto a la cuna. Es perfecta, dijo. Sin poder contener el llanto, Vanessa lo miró con amor. Se llama Estela, susurró. Como su abuela. Daniel me miró entonces, y en su mirada vi todo lo que una madre sueña con ver alguna vez: gratitud, admiración y amor puro. Mamá, gracias por no rendirte con nosotros. No respondí, solo lo abracé, mientras la bebé dormía entre nosotros 3, uniendo nuestras manos con su respiración tranquila. El sol comenzó a colarse por la ventana, tiñendo la habitación de tonos dorados. El limonero, visible desde allí, se movía con el viento como si aplaudiera. Los días siguientes fueron los más dulces que recuerdo en mucho tiempo. Vanessa se recuperaba bien, y yo me encargaba de cuidar a la pequeña Estelita, como empezamos a llamarla.
Había algo mágico en ese nombre, algo que me hacía sentir que la vida me había cerrado un ciclo con delicadeza y justicia. Una tarde, mientras arrullaba a la bebé en el patio, Vanessa se acercó con una sonrisa serena. ¿Puedo decirle algo sin que piense que exagero? Dilo, hija, respondí. Creo que esta niña llegó a salvarnos. A las 3 le acaricié la mejilla con ternura. Los niños hacen eso. Nacen donde hay heridas para enseñar a sanar. Vanessa sintió y apoyó su cabeza en mi hombro. Nos quedamos así, mirando el cielo. Y en ese instante, comprendí que la vida no me había quitado nada. Solo me había devuelto las cosas en otro orden, una nuera convertida en hija, un hijo redimido por el tiempo y una nieta que llevaba mi nombre para recordarme que los amores verdaderos nunca se extinguen. Esa noche, mientras guardaba los juguetes del bebé, abrí la vieja carpeta azul, donde aún estaban los documentos del terreno, pasé los dedos sobre mi nombre y sonreí. Ya no era un símbolo de poder ni de herencia, sino de historia. La tierra seguía siendo mía, sí, pero ahora también pertenecía a quienes la habían aprendido a amar con el corazón. Y en el silencio de la casa, bajo el susurro del limonero, escuché la voz de mi amado Armando decirme una última vez: ¿ves, Estela? Las raíces firmes nunca se rompen, solo se transforman en nuevas ramas. Miré al cielo, con lágrimas de gratitud, y respondí en un susurro: hoy, nuestras ramas florecieron. Han pasado 3 años desde aquella noche en que el llanto de una niña llenó mi casa y curó heridas que ni el tiempo había podido sanar. Hoy, la pequeña Estelita corre por el patio con el mismo brillo en los ojos que tenía su padre de niño, y con la misma dulzura que su madre aprendió a cultivar con los años. El limonero, que alguna vez fue testigo de mis lágrimas, ahora cobija sus juegos bajo su sombra. Cada vez que la veo reír entre sus ramas, siento que ese árbol guarda las risas que antes faltaban en este hogar. Vanessa suele mirarla con ternura, y en su rostro se nota algo que va más allá del orgullo. Es la paz de quien aprendió a amar sin miedo. Mira cómo crece, me dice a menudo mientras la observa desde la cocina. Cada día tiene algo nuevo. Ayer me dijo que el limonero canta cuando sopla el viento. Yo río y le respondo: entonces tiene razón, hija, porque a veces, cuando uno escucha con el alma, hasta los árboles saben hablar. La vida volvió a llenarse de sonidos hermosos. El canto de los pájaros al amanecer, los pasos pequeños de Estelita corriendo por el pasillo, las risas que llegan desde el comedor cuando Daniel vuelve del trabajo. Mi casa volvió a ser lo que siempre soñé, un refugio, no un campo de batalla. Daniel se ha convertido en un hombre más sereno. Sus ojos ya no cargan culpa, sino gratitud. Cada tarde, al volver del trabajo, entra con la niña en brazos y dice: mamá, Estelita quiere que le cuentes una historia. Y yo dejo lo que esté haciendo, porque hay cosas que no pueden esperar. La siento en mis rodillas y comienzo con mi frase favorita. Había una vez en una casa con un limonero. Ella abre los ojos grandes, expectante, y escucha como si el mundo entero dependiera de mis palabras. Y en ese momento, sé que todo valió la pena. Vanessa, mientras tanto, suele coser en el porche. Tiene un talento que yo no conocía, hace vestidos diminutos con la precisión de un corazón que se tomó el tiempo de aprender a cuidar. A veces la observo en silencio, recordando la mujer altiva y distante que fue, y me maravillo de cómo la vida puede transformar incluso las piedras más duras en flores. Un día, mientras bordaba, levantó la mirada y me dijo algo que guardé como un tesoro de Estela. Si alguna vez dudé de lo que significaba tener una familia, ahora lo entiendo. No es sangre, no son paredes. Es lo que uno decide cuidar todos los días. Le tomé la mano y respondí: ¿tú lo cuidas bien, hija? Muy bien. Esa tarde, mientras el sol caía, Daniel nos reunió en el patio. Tengo una noticia, anunció con una sonrisa nerviosa. ¿Qué pasa, hijo? Pregunté. He decidido ampliar la casa. Nos miró con los ojos brillantes. Quiero construir una habitación más al lado del limonero. ¿Para qué? Preguntó Vanessa, curiosa. Para ti, mamá respondió. Y para que Estelita tenga donde dormir cuando crezca. Me quedé sin palabras. Las lágrimas comenzaron a correr sin permiso. No hacía falta, hijo, murmuré. Sí, mamá, sí hacía falta, porque quiero que siempre tengas tu lugar aquí. Esta casa no sería casa sin ti. Vanessa se acercó y lo abrazó. Y yo, al verlos, sentí como el corazón me latía despacio, lleno, tranquilo. Durante años había temido quedarme sola, pero ahora entendía que nunca lo estuve realmente. Solo hacía falta que la vida me enseñara a mirar distinto. Con el paso de los meses, comenzaron las obras. El ruido de los martillos y el olor a madera nueva llenaban el aire. Yo solía sentarme en una silla del patio, viendo cómo las paredes crecían, cada golpe, cada ladrillo. Era como un recordatorio de todo lo que habíamos construido juntos, no solo en piedra, sino en perdón. Una tarde, cuando la habitación estuvo terminada, Vanessa me tomó del brazo y me llevó adentro. Mire, Estela, dijo, sonriendo. Es para usted. Era sencilla, con paredes color crema y una ventana que daba justo al limonero.
en el centro. Sobre la mesita había un marco con una foto, Daniel, Vanessa, la pequeña Estelita y yo debajo. En una letra elegante se leía, donde hay amor. Ay, raíz, no pude contener el llanto. Vanessa me abrazó. Usted nos dio hogar, me susurró. Ahora queremos devolvérselo. Esa noche me senté junto a la ventana nueva. La luna iluminaba las hojas del limonero, y el aire traía el olor familiar de la tierra mojada. Pensé en todo lo que habíamos vivido, los silencios, los errores, las reconciliaciones, y supe que cada paso, incluso los más dolorosos, me habían traído hasta allí. Porque a veces el amor no llega como un relámpago. Llega como la lluvia, lento, persistente, pero lo cambia todo. Antes de dormir, escuché los pasos pequeños de Estelita acercándose. Abuela susurró, con su vocecita dulce, ¿puedo dormir aquí contigo? Claro, mi amor, le respondí, abriendo los brazos. Se acurrucó junto a mí, y en segundos ya dormía, respirando suave, miré su rostro dormido. Y por primera vez en muchos años, sentí que mi corazón estaba completamente en paz. Ya no había cuentas pendientes, ni heridas abiertas, ni orgullo, solo amor, el mismo que sembré con lágrimas y que ahora florecía en risas y raíces nuevas. Cerré los ojos, agradeciendo en silencio, porque entendí, finalmente, que la vida siempre devuelve lo que uno da, solo que lo hace cuando el alma está lista para recibirlo. El tiempo, ese viejo maestro que no avisa cuando enseña, siguió su curso con la misma calma con la que el sol sale cada mañana sobre el limonero. Los años pasaron casi, sin que nos diéramos cuenta. Estelita creció entre risas, flores y olor a pan recién hecho. Aprendió a caminar bajo la sombra del árbol que había sido testigo de tantas lágrimas, y a leer sentada en mis rodillas, mientras le contaba historias de cuando su abuelo Armando aún me tomaba de la mano para bailar en el patio. Vanessa y Daniel se convirtieron en padres dedicados, compañeros en todo. Ya no había silencios incómodos ni palabras sin decir. A veces, en los almuerzos familiares, Vanessa me miraba con una sonrisa que lo decía todo. Su gratitud era silenciosa, pero tan real que no necesitaba palabras. Yo le respondía con una mirada cómplice, como solo lo hacen las almas que ya se han perdonado del todo. De Estelita, con apenas 6 años. Era el alma de la casa. Tenía mi carácter tranquilo y la curiosidad de su madre. Cada mañana venía a mi habitación con un cepillo en la mano y decía, abuela, quiero peinarte para que parezcas una reina, y yo, entre risas, me dejaba hacer lo que quisiera. A veces terminaba con flores en el cabello, otras con moños de colores, pero siempre con el corazón lleno. Una tarde, mientras tejía junto a la ventana, Vanessa se acercó con una carta en la mano. Llegó esto para usted, dijo.